El podcast de Alex Fernández. Pues bienvenidos a un episodio más del podcast de Alex Fernández. Es un honor para mí presentar al invitado de esta semana, que si usted no lo conoce, pues es un menso. Es una persona normal. Ah, bueno, de hecho. sí, perdón. Fue por andar evaluando con mis propios ojos, pero quizá tenga razón. Pero está con nosotros Humberto Ramos, artista del cómic, artista de los monos, del cuento, que, bueno, ahorita vamos a platicar y conocer un poquito más de su carrera, pero pues es todo un orgullo nacional, latinoamericano y de la Vía Láctea. Y con nosotros aquí, Humberto Ramos. ¿Cómo estás, Humberto? Encantado de estar aquí, muy contento. Gracias por sacarme de un poquito del enclaustramiento. No, al contrario a ti, güey, porque sé que la vida de un dibujante del cómic, de los cuentos, es pesado. O sea, es una chamba como tú dices, empiezas a las 9 de la mañana y acabas a las 2 de la mañana, ¿no? Sí, pues mira, es pesado si no tienes la vocación para hacerlo. O sea, si tú le platicas a cualquier persona que pase en la calle y le dices, oye, pues yo me paro a las 6:30 de la mañana, empiezo a trabajar y a las 12 de la noche me acuesto. ¿Y qué haces? Pues estoy sentado todo el día haciendo monitos. ¿Y cuántos días trabajas? Pues 7 días a la semana. La gente dice, no, pues pobre tipo, ¿no? Pero en realidad es una cosa que a mí me gusta mucho, entonces no me pesa. Sí. No siempre está padre, ¿no? Hay días que tienes preocupaciones o tienes actividades aparte, ¿no? O hay días que de plano no, como que no te levantaste con ánimo, que sucede, Sí. pero no es lo común. En realidad es una chamba que es mucho de cariño, pues, ¿no? De vocación. Entonces, al contrario, te despiertas con la emoción de que te vas a poner a trabajar. Claro. Y así de, oye, ¿y qué hiciste todo el día que trabajaste? Una página nada más, ¿no? Hizo, Así. Oye, le aventé bombas al Hombre Araña. Le aventé bombas al Hombre Araña y a eso me dediqué. Pues bueno, Humberto Ramos, que actualmente es dibujante de Marvel, que estás trabajando exclusivamente con ellos. Sí. Y que, bueno, tienes una historia de haber dibujado. ¿Cuántos años llevas arrastrando el lápiz desde niño? Pues mira, sí, desde la afición, pues desde que me acuerdo. Sí. La verdad es que mis primeros recuerdos de niño, 3, 4 años, era estar dibujando, me sentaba a ver la televisión. En aquel tiempo solamente había un canal dedicado al público infantil, que era el Canal 5. Sí. De pronto el Canal 8, pero lo quitaban, luego, bueno, pero en realidad el Canal 5. Y entonces ponían las caricaturas y yo intentaba como copiarlas y mientras la veía y tal, y pues mucho de mi tiempo libre era en eso. Era dibujar. ¿Sí? Que tú siempre has dicho eso, que todos somos dibujantes, porque todos dibujamos, y Sí. es esta onda muy ratatouille, ¿no? Como del chef Gusteau, de todos Exacto. pueden cocinar. Pero no todos pueden ser cocineros, ¿no? Exactamente, pero pues todos empiezan a dibujar, nada más que de repente tú lo haces, te seguiste. Es que es eso, o sea, de pronto le pierdes el gusto, el sabor, y que al final se convierte en una vocación, Ujú. pero empieza siendo una cosa, pues, de juego, ¿no? Es un pasatiempo que no sé si todo el mundo, pero mucha gente tiene. No necesariamente tienes que dibujar una página, ¿no? O una imagen así espectacular y tal, pero hay gente que mientras está comiendo, mientras está platicando con los amigos, mientras está hablando por teléfono, no sé, ahora con la videollamada inclusive, pues mientras unos hablan, tú vas y agarras un papel y haces grequitas, rayitas, bolitas. O sea, el dibujo es una cosa lúdica, simplemente habemos quienes lo vamos como tomando de una manera un poquito más seria, y al final habemos unos pocos que lo vemos como una vocación, ¿no? Y entre esos, pues los que tenemos un poco de suerte, pues lo convertimos en una profesión. En lo que ahora haces. Que tú siempre cuentas que pues tu amor por los cuentos empezaba cuando no había otra cosa más que leer cuentos para entretenerse en la carretera. Y entonces que tus papás te compraban tu tambache de cómics y entonces, o de cuentos, y tú los ibas leyendo. Y cuentas que Spider-Man, o el asombroso Hombre Araña, es el primer cuento que lo acabaste y dijiste, bueno, ¿y qué sigue, no? O sea, quiero saber un poco más de este personaje. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que fue la diferencia con todo lo demás que habías leído que el Hombre Araña te dijo, ¿qué más? Pues mira, había
siempre Batman, Superman han sido personajes como muy famosos, muy reconocidos y muy reconocibles. Y no sé, seguro ahora viéndolo hacia atrás, ¿no? Para mí el hecho de que eran estos personajes como muy poderosos, uno porque básicamente es poderoso y el otro porque tiene un buen de lana, ¿no? No me sentía yo como identificado con ellos. Y de pronto leo la historia de este cuate, de Peter Parker, y veo que, bueno, en esa primera etapa, pues era un chavo que estaba en la escuela, en la universidad o en la secundaria, depende la etapa en que empezaras a leerlo, y que se veía que no le iba tan bien en la vida, ¿no? Sí. Aunque pretendiera ser superhéroe. Entonces, yo creo que esa parte fue la Te que enganchó. me hizo clic en la cabeza y tenía mucho que ver con la persona que yo quería ser. Yo quería, o yo intentaba, pues yo, no sé, te estoy hablando que tendría 8 años, 9 años, eh, ser y hacer las cosas bien. Y a pesar de que lo intentaba, no siempre salían bien, ¿no? O sea, yo vengo de una familia como muy tradicional. Mi papá bueno, es, porque todavía está vivo. Saludos, papá. Es un hombre muy, muy estricto, ¿no? Que quería que Y fueras arquitecto o mi papá quería ingeniero, que ¿no? fuera arquitecto o ingeniero. Entonces, en casa era el rollo de que yo tenía que sacar 10 siempre, ¿no? Y si me iba mal, 9 porque no tenía otra obligación en mi vida. Y ese fue como un mantra que se repitió toda mi vida escolar, ¿no? O sea, aquí no tienes otra cosa que hacer, ¿no? No tienes que trabajar, no tienes que traer dinero a la casa, no tienes nada más que estudiar y ser un buen estudiante. Entonces, no hay pretexto para no serlo. Y pues sí, yo lo intentaba, pero no siempre salía, ¿no? Hay cosas que se te dan y hay cosas que no se dan tan bien y a pesar del esfuerzo, pues no resultaba y creo que eso fue lo que me hizo clic con este personaje. Hay como una frustración ahí, ¿no? Sobre todo si lees los primeros números de El Hombre Araña, ves que nada más le va mal en todo. O sea, realmente hay muy poca esperanza dentro Así de la es. historia, ¿no? O sea, como que el güey se burlan de él, me acuerdo, o sea, no me acuerdo si es el de los primeros, que no sé qué salva, así, pinche historia heroica, y llega a la escuela y lo empiezan a bulear ahí unos morros más guapos, así de, güey, el morro meco, y es como, güey, acaba de salvar todo, güey, ¿por qué le hicieron esto? Y creo que ahí es donde de repente nos hace clic Spider-Man, ¿no? A muchos de nosotros. Sí, y aparte esta cosa de la carga de responsabilidad de decir, de saber que esta gente que le reclama y que lo bulea, ¿no? Deberían de alguna manera estar agradecidos con él porque él lo salvó para poder hacer estas cosas, ¿no? Sí. Y el no poder decirlo, eso, o sea, son estas, yo la verdad siempre lo he dicho como una cosa muy cierta. Para mí fue la columna vertebral de la persona que yo quise ser, porque este sentido de responsabilidad y de compromiso, pues se me hizo o sea, para mí pasó de ser solamente los monitos hablando en un cuento, ¿no? Sino yo quiero ser una persona así y siempre lo intenté. No siempre lo logré, pero siempre lo intenté y lo sigo intentando hasta el día de hoy. Fue tu compás moral. Sí. ¿Y leías los de la prensa? ¿O cuáles? No, bueno, sí, el Mac Historieta era. Mac. Y luego, bueno, pues obviamente cuando Novedades acaparó el mercado, cuando Sí. desapareció Novaro y vino todo este cambio, pues ya, en realidad Novedades. Y después empecé como a conocer este mundito ahí de los bazares. Mm. Y bueno, la tienda de los búhos también empezó como a traer cosas, pero no había una logística clara. Se veía que no había una persona que supiera de cómics, porque no traía una serie completa. Hoy decía, no me imagino cómo decidían qué traer y qué no. Ujú. Así de, este se ve padre, este se ve bonito, este se ve más gordo, este vale más, entonces traigas, pero no hay no es el cómic que le sigue, no importa, nomás tráiganselo. Entonces, de pronto a esta tienda, ¿no? Traían dos números de una historia
y luego no traían el siguiente, entonces no sabías en qué acababa. Era un momento caótico. No sé si estabas hablando del pasado o de ahorita también, Humberto, porque también pasa un poco que siempre ha sido un desmadre. Me acuerdo que los cómics de la prensa, que le ponía como que le empezó a ir muy bien al Hombre Araña, entonces era el asombroso Hombre Araña y de repente era una historia de los Cuatro Fantásticos. Sí. Pero, pues, porque le iba bien, ¿no? No, Entonces, pero veo, me parece muy clara la razón, ajá, pues, mercadotécnica, ¿no? de hacerlo, porque me acuerdo que hubo un tiempo que Novedades puso El Hombre Araña presenta. ya. Entonces, cuando ibas al puesto de revistas, porque me pasó varias veces, o sea, el Hombre Araña salía creo que los miércoles. Entonces, yo iba todos los miércoles y compraba el cuento del asombroso Hombre Araña. Pero luego llegaba el jueves y veía un cómic que decía El Hombre Araña presenta. Y yo decía, debe ser algo. Y no, se presenta a Diabólico o Exacto. presenta a tal. Y pues sí, era un gancho de venta descarado, pero pues bueno. Pues, Tú de niño decías, bueno, si Peter Parker lo recomienda, debe de ser bueno, está ¿no? bueno. O sea, Han de ser sus amigos, ¿no? han de ser O de tus compas. menos esperabas que en la historia que te planteaba, pues apareciera como de invitado, ¿no? Y no, luego no pasaba eso. Ya. Si usted no es adepto del mundo mágico de los monitos, pues fíjese que para que usted pueda dibujar el mundo mágico de los monitos, tienes que hacer una especie de casting, ¿no? Así como los actores van y se graban enfrente de una cámara, cuando tú eres un artista, pues armas un portafolio y se lo presentas a un señor o una señora, y entonces lo ven y ya te dicen si sí o si no. Y ese es como el momento, pues creo que más estresante para un dibujante cuando está presentando su trabajo. Y la primera vez que tú presentas tu portafolio, pues te dicen que no, ¿no? ¿Cómo fue el momento de prepararse para llevar algo? Y digo, sé que te dieron buen feedback y Sí. todo, pero pues me imagino Mira, que es una experiencia fuerte, ¿no? El primer momento no fue ni siquiera en Estados Unidos y fue una cosa como, viéndolo hacia atrás, una cosa como muy tierna, pero también muy penosa, porque yo leía los cuentos de Novedades Editores y yo asumía que el asombroso Hombre Araña se hacía en México. No tenía esta noción, ¿no? De que, pues, no, pues, ¿por qué pasa en Nueva York y lo hace en México? Es de... No tonaba. O sea, para ti era de Culiacán, Pues ¿no? sí, ¿no? Pues, por lo menos era de la Roma porque hay edificios más altos. Ah, claro. Y entonces, un día, como no, creo que estaba terminé la prepa, o sea, tampoco era un niño, pues, ¿no? Yo creo que eso lo hizo aún más grave. Todavía inocente, ¿te imaginas? Todavía inocente. Un Y Bertín. fui a Novedades Editores, llevé mis muñequitos, mis monitos en papel, porque no sabía de formato, no sabía de qué trataba el trabajo en realidad. Yo nomás quería dibujar el Hombre Araña y decía, pues seguramente ahí va a ser, ¿no? Y fui, me presenté, pedí pues entrevista con quien hiciera el Hombre Araña, porque no tenía un nombre real, ¿no? Había pues el nombre del traductor y tal, pero no había un editor, ¿no? Y yo creo que la gente de Novedades dijo, híjole, qué bueno que no había cámaras y redes sociales entonces, porque hubiera sido viral seguramente. Y fui con una persona que era el encargado, el editor encargado, ¿sí? De recibir los cómics, hacer las traducciones, hacer la producción, etc. Y fui con él y me dijo, a ver tu trabajo. Pues ya le llevé mis hojas y todo. Dije, pues ya si está aquí, pues vamos a... No, pobrecito niño, ¿no? Sí. Y vio mis dibujos y tal. Y me dijo, mira, están muy bonitos, pero no, aquí no dibujamos el Hombre Araña, aquí nada más lo traducimos. Pero gracias por venir. Ay. Y así de, ok. Y una paleta, ¿no? Sí. No, ni siquiera cuentos me dieron. Ahora que lo pienso, o sea, me dijeron, mira, pero llévate esto. Hubiera estado chido, así Sí. como con Chabelo cuando no te sacan la catástrofe. Pero todos ganan aquí, ¿no? Ajá. Y ese fue mi primer contacto real con el mundo laboral de los cómics. Ya después,
Ya entré a la universidad, conocí gente que ya se dedicaba a trabajar en la historieta acá en México, en novela policíaca y tal. Oye, perdón, había muchos, porque fuiste de los primeros que en la UAM estudió diseño gráfico, ¿había mucho aspirante a dibujante o eras tú así como él? No, solo él quiere dedicarse a esto. Mira, o- te voy a decir esto. De mi generación, dos nos dedicamos a esto y llegamos los dos a Marvel. ¿Mm? El otro era Juan Blasco, que hizo una carrera importante como entintador, un entintador de verdad muy reconocido, que tristemente falleció justo este año, principios Mm. de la pandemia. No te sé decir si fue a razón de esto mismo, pero tristemente falleció hace Uf. unos meses. Pero hizo una carrera importante y fue muy reconocido. Y ya éramos compañeros y nos conocimos ahí. De hecho, él es quien me invita a mí a trabajar en Editorial Vid haciendo novela policíaca. Ujú. Entonces yo era su ayudante, porque él era el dibujante y el todo. Entonces, y sí, teníamos ahí un grupillo de amigos que me dijo, este güey también dibuja cómics, a también le gusta. Entonces, y así te vas conociendo, ¿no? De hecho, había un círculo de lectura de cómic que se llamaba El Desván, y eran gente pues, que le gustaban los cómics y que se iban reuniendo itinerantemente en casas cada sábado. Y cuando llego la primera vez me doy cuenta que no solamente era gente de la universidad a la que yo iba, sino de varias universidades. Y en una de esas reuniones que tuvimos, te digo, porque cada semana iba cambiando de locación, llegamos a casa de unos cuates que iban, ellos sí, en mi universidad, y que decía, ay, pues estos cuates tocan música entre clase y clase. Qué chistoso. Unos hermanos Rangel, Ah, que en la universidad donde yo estaba, en la UAM Azcapotzalco, teníamos un edificio donde era una suerte como de balcón, ¿no? Había un segundo piso y había como una mini placita, hacia un balcón, y en la placita se ponía a tocar un grupo, una canción que tenía que ver con cómics, que se llamaba Rarotonga. claro. Y entonces, decía, ay, qué padre, Joselo y Enrique Qué cabrón, güey. Por eso leían soy muy fan de Café cómics. Tacuba, entonces estoy, mira, Y pues así fue como me enteré pues, que ellos tenían una banda, ¿no? Ajá. Porque yo más bien yo los conocía de entrada porque leían cómics y luego porque esa banda que era Café Tacuba, junto con Rubén, Enrique y Joselo estaban en la UAM. Y entiendo que Manuel estaba en Libero o alguna Ujú. de estas. Libero o la Nauca, no me acuerdo. Pero ellos tres hablaban las tocadas y fue después ya digo, cuando Café Tacuba explotó en lo que Café Tacuba es, haces como recuentos atrás, decías, ay, qué padre que yo los veía entre clase de dibujo y clase no me acuerdo, de perspectiva, ¿no? Tenía media hora para sentarme ahí y los oía tocar y me quedaba un ratito, luego iba, ¿no? Y ahora, bueno, imagínate, conseguir esos boletos de ringside Para verlo. para ver a Café Tacuba, imposible. Y ellos la Imposible. cuentan al revés, ¿no? Como yo estaba ahí en la Nah, yo creo universidad. que ellos ni se acuerdan que me Y conocen. había un güey ahí que dibuje y dibuje, ¿no? Nada. Oye, bueno, Bien padre. entonces nos contabas de la Ah, nunca de la llega eso, presentación. ¿verdad? No, perdón, porque yo te interrumpí, pero es que todo esto está Entonces, muy bueno, entretenido. conozco a Juan. Y es como yo entro en realidad a la industria. Entonces empiezo a trabajar ahí. Al mismo tiempo, otra persona en la universidad, te digo, se van pasando la voz y esto. Había un cuate que vivía en la zona de Lomas Verdes y me dice, oye, ¿a ti te gustan los cómics y tal? Le digo, sí, sí, El Hombre Araña y tal. Ah, sí, oye, ¿tú conoces un cuento que se llama Carmatrón? Mm. Le digo, sí, sí, conozco el cuento de Carmatrón. Y dice, es que yo conozco al cuate que lo dibuja. Vive ahí por mi casa. ¿No lo quieres conocer? Le digo, pues obvio, sí, sí, claro que lo quiero conocer. Entonces ya un día me da el teléfono, porque entonces la gente nos hablábamos por teléfono. Y le llamo y le digo, oye, pues tal, me llamo así, y pues ya es que yo dibujo, y este cuate este amigo me dio tu teléfono, ¿no? No soy un stalker, ¿no? Y a mí me gusta dibujar y yo que me gustaría dedicarme a esto y la verdad es que no tengo idea. Y como
cómo empezar y tal. Y entonces fui a su casa. Me dijeron, vente para acá fue una suerte de mi entrevista. Y empecé a visitar a Oscar constantemente y a aprender un poquito más ya no del cómo dibujar, sino del lenguaje de lo que es la historieta. Ya del pues, ¿no? medio. Sí, porque una cosa es dibujar y otra cosa es contar la historia. Y eso es una cosa que yo no sabía, pues. Hay una idea y tal, pero cuando intentas plasmarlo y que los monitos que haces tengan una coherencia uno con otro y que al final todo tenga una lógica, pues eso es otra parte de la chamba. Entonces yo empecé a ir con Oscar para eso y durante ese tiempo empecé a escuchar, ¿no? Este rollo de la Comic Con de San Diego, la Comic Con de San Diego. Y así fue como al final, bueno, después de un año de estar pues, preparándome, ahí sí ya más formalmente, haciendo portafolio y tal, logré convencer a mi papá de que reuniéramos un poquito de dinero. Mi papá obviamente pues, me patrocinó todo el viaje y ahí nos vamos así en bolita a la Comic Con de San Diego Sí. a buscar fortuna. Y tú ya pensando en Spider-Man. Desde Siempre. que presentaste tu primer portafolio, ¿no? O sea, Sí, no te digo que fui a Novedades Editores. no, está cabrón. Es que, güey, la neta también eso habla y es algo que admiro mucho de ti, como esta cuestión de me pongo una meta y yo quiero hacer esto y vamos, ¿qué necesito hacer para que suceda? Porque, pues, querer dibujar Spider-Man no son enchiladas. O sea, Sí. además de por lo técnico, pues porque estás... Ahorita ya es una propiedad intelectual que, bueno, pues es un rockstarismo impresionante, ¿no? Pero en su momento, pues también lo era todo. O sea, tú no dijiste, bueno, yo quisiera dibujar a MODOK, ¿no? Así o a uno ahí, no. O sea, te fuiste, yo voy alto, güey, yo voy por Spider-Man. Yo creo que hay una noción de lo importante que es, pero no te das cuenta hasta que estás como dentro de la industria que dices y alcanzas a percibir pues sí, lo importante que es no solamente para el público, sino para la empresa, ¿no? Porque son dos visiones diferentes. Y entonces cuando yo llego a la Comic Con de San Diego la primera vez, lo primero que hago en cuanto abren las puertas, no era lo que es hoy, Sí. para nada. Porque digo, la gente que no lo conoce, la Comic Con de San Diego es un monstruo gigantesco de mundo geek, ¿no? De O sea, convenciones. Y aunque no es la más grande, es la más emblemática. Sí. Y es donde suceden las cosas importantes, Exacto. que eso es lo interesante de la Comic Con. Exacto. Y en aquel tiempo, lo estoy hablando hace casi 30 años, no era ni la mitad del centro. O sea, el centro de convenciones de San Diego, que es un lugar muy, muy, muy grande, se fue ampliando cada vez en relación a la respuesta de la Comic Con en gran medida. El evento más importante de la ciudad de San Diego, y me refiero a cuestiones de entrada de dinero, es justo la Comic Con de San Diego. Entonces, cuando yo llego ahí, lo primero que hago es buscar la fila donde uno se forma para que la gente de Marvel te revise el portafolio. Y ahí me estuve todo el día, porque no había de, toma tu turno y regresa a tal hora, o sea, no Te había formas. esto. ¿Y cuántas personas habían formadas? Muchísimas. Sí. O sea, eran 8 horas de fila. Pues es que es la audición de los sueños, ¿no? Sí. O sea, es el Hollywood. Y llegas como con mucho miedo porque te han hecho estas historias de que no, pues es que los gringos son súper buenos, y sí lo son. Pero si no les gusta tu trabajo, entonces ya nunca más te van a dar chance y vas a quedar como marcado para siempre, cosa que no es cierto. Pero al no conocer, pues llegas con estos temores, ¿no? Entonces, yo estando en la fila, esperando que me tocara la revisión, pues empiezas a platicar con la gente de al lado, ¿no? Y empiezas pues a compararte. Oye, Así, a ver, ¿tú qué traes, Ajá. papá? A ver. Ajá. Y eso te relaja mucho. Ya. También te genera otras preocupaciones porque ves que hay gente muy buena, muy buena. ¿Se puede formar quien sea? O sea, tú puedes Sí. aplicar. No importa la edad, no importa nada. No es antro, todos entran. Todos entran. Ah, ok. Todos. Incluso los que no dibujen bien. Sí. O sea, si tu mamá te dijo que eres y tú te la crees, te puedes formar. Sí. Evidentemente, al momento de la revisión te van a decir, ¡Qué pues no, carnal. padre! Así la de, sí. ¡ay, qué padre! Toma tu paleta. Ahí sí te dan tu paleta. Ahí y te dan tus- tu paleta. tus Te dan, sí, cuentitos. sí, sí. Ahí sí. Te dan unos pines, por lo Ajá. menos.
Que aparte luego sí revisa gente chingona, ¿no? Sí. O sea, no ponen a cualquier becario a revisar portafolios. Cuando yo llegué justo a la revisión, mi primera entrevista es con un señor que se llama Tom Brevoort, que es coeditor de general de Marvel Comics al día de hoy, Sí. ¿no? Y me dice, veo que tienes talento, se ve que hay talento en tu trabajo, pero no estás listo. Yo te aconsejo, me dijo, que te regreses. ¿De dónde eres? No, pues de México. ¿Y qué haces? No, pues estoy estudiando. Dice, ok. ¿Qué estudias? Pues diseño gráfico y eso. Pues mira, regrésate a tu casa, acaba la escuela, sigue practicando y ¿qué te parece si nos vemos el próximo año? Esa fue su respuesta. Ya. ¿No te dio más anotación técnica o Sí, yo digo, sus cosas? Ajá, Sus cosas de... sí, siempre te dice, mira, haz esto y esto y esto, pero para mí con lo que me quedé Regresa el próximo año. fue el regreso el próximo. Porque te digo, yo tenía esta idea que me habían dicho de gente que ya había ido. No, al final nunca supe por qué te decían esto, por qué te metían este miedo, si no era cierto. O sea, no solamente no hay lista negra, sino que me estaban invitando a regresar, o sea, a demostrarles si podía hacer algo mejor. No pude tener una mejor respuesta. Regresé a México, de verdad muy, muy contento, muy emocionado. Acabé la carrera, armé un portafolio ya con todas estas cosas que me habían dicho. Y en el siguiente año fui a Marvel. El editor que me dijo que me iba a ver el siguiente año ya no estaba. Bueno, no es que no estaba, sino que no fue o no me tocó el tiempo que él estuvo ahí. Me revisó otra persona, igual no le encantó mi trabajo, pero yo ya no me sentía que fuera en una situación desventajosa, ¿no? Empecé a ir a otras editoriales y en una de ellas, que se llama Milestone Media, me dijeron, oye, nos gusta tu trabajo, queremos que trabajes con nosotros. Y así fue como yo empecé. Yo empecé trabajando en Milestone, que era un imprint que era de alguna forma auspiciado por DC Comics. Sí. Entonces, indirectamente empecé a trabajar en DC Comics. Ay, güey, ¿no? Y sobre todo, habla mucho como del temple de si te dicen que no, pues como que no te detuviste, ¿no? O sea, creo que tomaste bien todo este feedback y dijiste, pues le vamos a seguir chingando y vamos a mejorar porque... aparte, específicamente creo que en esta industria tienes que siempre estar como que mejorando Sí. y trabajando, digo, en muchas cosas, ¿no? Pero como que admiro mucho el que no dijiste, no, bueno, no, ya guardo mis cosas, sí. No, claro que hay un momento, por ejemplo, y fue curioso porque fue cuando de hecho me habían aceptado. Cuando yo regreso de esa segunda convención ya con la promesa de trabajo, o sea, porque solamente era la promesa, no es que te firmes un contrato y tal. Sí. En esta industria, o por lo menos en aquel tiempo, sí había como mucho respeto al acuerdo de palabra, ¿no? Entonces yo sabía que me iban a dar el trabajo, pero no sabía cuándo. Entonces yo regreso a casa, ya había terminado la carrera, ya no iba a la escuela, entonces este tiempo que fue muy difícil, al principio sobre todo, hacer que mi familia entendiera que lo que yo estaba buscando hacer era un trabajo. Seguramente te pasa una cosa así, Sí, ¿no? pasó. Así de- Sí. No, y además creo que en ese sentido coincidimos porque al menos cuando yo renuncio para dedicarme a ser comediante, no había nada. Exacto. O sea, era como que eran unos güeyes ahí, subiéndose unos bares, no había Netflix, no había teatros, no se veía esta cosa que luego los papás buscan, que es como pues, la seguridad económica y que mi hijo le vaya chingón. Y yo creo que también la industria del cómic en ese entonces, aunque era una gran industria, no es el monstruo que vemos ahorita, ¿no? No, y sobre todo que no hay un punto, Un referente. un o referente en México, exacto. O Sí. sea, porque al final yo estaba diciéndoles que iba a trabajar en una empresa que ni siquiera tiene oficina formal en México. Sí, porque claro, no o sea, la hay, ¿no? como si te fueras a trabajar con Willy Wonka, ¿no? Era como, no hay ni dónde, o sea. Y claro, entonces yo regreso de la convención con una promesa de trabajo de una empresa que no existe en México y ya acabé la escuela. Entonces mis tiempos eran como que, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Le digo, pues me voy a seguir preparando. Estoy practicando, estoy dibujando todos los días y tal. Mandando trabajo por fax, ¿no? Mm. Cada semana a la empresa que me va a contratar o
o que me dijo que ya me contrató, para que simplemente me tengan en Aquí cuenta. andamos, ¿eh? Ahí les va, ahí les va. Entonces, llegó un punto en que la situación no era muy buena, ¿no? La tensión en casa había crecido bastante y estaba a punto de terminar el año. La convención de San Diego generalmente es en verano. Y habían pasado pues casi 6 meses de que yo había ido, de que me habían prometido el trabajo y de que no pasaba nada. Entonces ya la situación era complicada, Ya muy estaba complicada. Y hablé con mi papá y le dije, bueno, pues si esto no se arregla para enero, ¿no? Terminemos el año, ¿no? Y si no hay respuesta, pues ya, pues lo daré por terminado. Lo intenté, hice todo lo que podía hacer. Me regresé no solamente con una idea ¿no? Sino con una promesa, pero pues ya no depende de mí, ¿no? Ya no dependía de mí, pero entendía que tenía que tomar ya un camino real de adulto, ¿no? O empezar este camino de adultez. Y justamente un par de días antes de Navidad me llegó por correo mi primer paquete de trabajo, o sea, papel membretado, ¿no? Cartones, pues, mi primer script y mi primer contrato y todo el rollo. Y ahí empecé a trabajar. Uy. Justo a tiempo. Ay, güey, no mames. Y aparte antes de Navidad, ¿eh? Qué bonito regalo. Sí, la verdad fue una Navidad bien padre. Qué padre. Sí. Y de ahí son, ¿qué? 15 años, ¿no? Más o menos. Para... De ahí, Sí. para llegar a... Digo todo esto porque si usted ve a luego Humberto Ramos y dice, no, el encargado de Spider-Man y trabaja en Marvel, pero para que vea la chinga que hay, muchachos, porque esta es profesión. Me tardé como 15 años en llegar al Hombre Araña. O sea, ya había entrado. Eso para mí fue un gran triunfo. Y después, para llegar a esa meta final que yo me había planteado desde muy al principio, ¿no? Desde ese día que fui a Novedades Editores y se rieron de mí, ¿no? Pasaron 15 años. 15 años. No fue fácil, pero lo disfruté mucho. Porque entonces fue cuando hice mi carrera, ¿no? Al final de cuentas, el Hombre Araña llega a mi vida como yo lo diría, como una recompensa al trabajo. Ya. Porque ya no tuve que buscarlo. Eventualmente las cosas se juntaron y Marvel me invitó a hacer el Hombre Araña. Que el día que te invitan, ¿cuál fue? ¿Cómo fue ese día en el que te dijeron, ¿sabes qué, Humberto? Ya, ahora sí. Que primero no fue Amazing Spider-Man, ¿no? Fue Primero hice Peter Parker Spider-Man, sí. Después hice Espectacular Spider-Man, pero aunque esos dos títulos los hice mucho tiempo antes, yo sabía que eso no era Ese no era el postrecito. No. Es como ser del Cruz Azul, ¿no? Y llegar a la final y perderla. No, pues no. O sea, lo que tú buscas es ganarla, pues, ¿no? Sí. Entonces yo disfruté mucho, por supuesto, trabajar en esos dos títulos, pero sabía que lo que yo buscaba desde el principio estaba un par de pasos tal vez más adelante, ¿no? Y se logra, ¿no? Con Dan Slott. Se logra con Dan Slott y con Steve Walker, que era el editor entonces. Y la verdad fue, pues, un sueño hecho realidad, la verdad. Ahí ¿no? es. Y como dices, me gusta mucho esa manera de verlo. O sea, al final fue la recompensa, es la paga de toda la chinga que venía atrás, ¿no? Mira, yo se los platicaba a algunas personas que no tienen como este punto de referencia. Le decía, mira, haz de cuenta que eres futbolista. Y te la rifas, y te la rifas, y te la rifas, y eventualmente va a llegar el Barcelona o el Madrid y te van a querer contratar. Así es, ¿no? Entonces, así de importante es lo que yo hice con este personaje. El Hombre Araña es o el Barcelona o el Madrid. O sea, ya cada quien el gusto, pues, ¿no? Pero hay muy pocos personajes en la industria de los superhéroes que tienen esa pues sí, importancia más allá de la propia industria. O sea, donde cualquier persona, aunque jamás haya abierto un cómic, los conoce, ¿no? Que son, por supuesto, Superman, por supuesto, Batman
y El Hombre Araña. Ahora ya con las películas es diferente, pero es otro, digamos, responde a otros intereses, pues. Sí. Pero antes que llegaran, que el subgénero de superhéroes se quedara clavado en el cine, había estos muy poquitos personajes que no importara, te digo, que no fueras parte de, los conocías y los reconocías. Sí. Y El Hombre Araña es uno de esos. Entonces, cuando te invitan a jugar con el Real Madrid, pues dices, sí, claro, ¿no? Ya. Gracias. Y aparte, cómo, porque luego muchas veces cuentas la historia de cómo llegaste, como nos has platicado aquí algunas cosas muy chidas, pero cómo es, o sea, lejos de también el cómo llegaste, cómo es el ambiente de la gente que hace cómics, güey, porque a mí siempre me ha parecido que es una comunidad como muy, muy fuerte, muy sólida. Esto que platicabas al principio de, pues luego empiezas a ver, tú también haces esto, entonces pues, seamos amigos. Cuando entras ya a Marvel y llegas ya pues a ese nivel, ¿cómo te recibe la banda? Sé que luego también pues trabajas mucho de lejos, ¿no? Pero bueno, al final está Sí la comunidad. sí hay un sentido de comunidad muy importante. Hay un respeto por los compañeros. O sea, hay en general admiración por el trabajo de los otros. Somos competencia, claro, por supuesto, ¿no? Inclusive dentro de la misma empresa, ¿no? Nuestro cómic quiere tener mejores ventas que Los Vengadores o que Wolverine o que Deadpool. Claro, siempre quieres entregar lo mejor. Pero hasta ahí. Incluso con otras compañías, ¿no? Con DC Comics y tal, todos somos amigos. O compañeros por lo menos, ¿no? Y nos apreciamos y nos respetamos y cuando podemos convivir, lo hacemos con mucho gusto. Seguramente habrá quien no piense así, porque en todas las industrias lo hay. Porque los humanos también somos horribles y siempre pues, somos sí, horribles en todos lados. Pero en general te podría decir que mi experiencia estos ya pues casi 30 años siempre ha sido de que es el mejor ambiente laboral del mundo, ¿no? Sí. Pero sobre todo, y yo lo ilustro de esta manera, es que yo soy el fan más afortunado del mundo. Porque de pronto, toda esta gente que yo admiro tanto, me puedo sentar con ellos a platicar. Está muy cabrón, Con sí. algunos de ellos son mis amigos, ¿no? Amigos queridos. Y aparte me pagan por eso. Entonces, no puede haber fan más afortunado que yo. Sí, no. Y luego que hemos platicado y luego, pues de repente tú empiezas a aventar nombres de tus amistades y yo digo como, oye, estás aventando así de Joe Madureira, ¿no? Ahí fuimos, nos echamos una hamburguesa, ¿no? Y es como de, wow, güey, ¿no? O sea, sí es otro tipo de rockstarismo como muy diferente y que sí, a mí siempre me ha parecido la industria del cómic como una de las más pues progresistas y como adelantadas, güey. O sea, siempre es un medio que ha estado proponiendo, que fue de los primeros con Stan Lee en poner temas de discriminación en la mesa, ¿no? Con los X-Men, Sí, claro. de pues, estas angustias adolescentes con Spider-Man, con Peter Parker, y que ahora, aunque hay mucha gente que se encabrona y que los pone muy gástricos, pues también es una industria que está en pro de la inclusión y de la representatividad y de que alguien, así como nosotros o tú leías Spider-Man de chiquito y decías, puta, yo soy así, pues ya puede haber más tipos de personas que dicen, Claro. ay, mira, yo soy así, güey. Y eso me parece súper Pues chingón, güey. yo creo que nos sucede una cosa como cuando somos papás, ¿no? O sea, de pronto, tú todavía no tienes la posibilidad pero esperemos que pronto, pues. Mira, ¿no? ahorita con el perro Siempre andamos, estamos, oye, es casi como tener un niño. Pero cuando somos papás, de pronto se nos olvida que fuimos niños. Y estas cosas que de niños hacíamos, ahora como papá las hacemos, se las reclamamos, pues. Y se nos olvida que alguna vez fuimos esa otra cosa. Entonces, la gente que creció en ese Marvel, ¿no? En ese universo donde había estos pues, manifiestos sí sociales, ¿no? Importantes, ¿no? Y que la gente los aplaudió y los apreció. Ahora hay un sector, ¿no? Porque tampoco es que sea todo el público, pero hay un sector que dice, ay, es que esto no está bien y tal.
decidiendo ignorar de dónde viene y por qué viene, ¿no? Marvel se construyó justamente a partir de esos pues statements tan importantes, ¿no? Que lo diferenciaron, ¿no? De las otras empresas de una manera importante, y eso fue lo que los hizo crecer. Porque hasta que empezaron estos cambios, digamos, de estructurales en la manera de contar las historias en Marvel, DC, o sea, cada semana era como la tarea de DC, darle con un palo a Marvel, ¿no? Sí. Ese cambio fue lo que creó lo que Marvel es ahora. Entonces, ahora que se sigue haciendo, porque el mundo va cambiando, pero también se van buscando nuevas voces, pareciera que no debería ser válido. Y sí es válido. No tienes por qué, porque al final es una decisión personal, aceptar o ver o creer que te están adoctrinando. Eso es ya tiene que ver con muchas cosas que pasan en la vida de cada persona que toma el cuento, pues, ¿no? Yo cuando leo un cuento voy y me la paso bien y no me importa o no tomo la parte social o política si no lo quiero así, pues, ¿no? Lo que quiero es divertirme, y una cosa que hace Marvel y que hace muy bien es divertir a la gente. Sí, yo creo que a veces el entretenimiento es lo más importante, así como pues tú tienes que entretener, yo tengo que ser, o sea, siempre hay como una prioridad. Yo a mí me toca hacer reír, que es entretener, y lo demás Claro. ya son como decisiones personales, ¿no? Que bien tú sí, a mí sí me parece que tú has vivido el sueño muy cabrón, incluido el hecho de que Stan Lee tuvo que ver con tu pedido de matrimonio, güey. ¡Wow! Esa es una gran historia, güey. Y ahí y pueden ver el video de cómo Humberto pide matrimonio y Stan Lee le ayuda. ¿Cómo fue esa hazaña? Fíjate, yo conozco a Stan Lee en el de conocerlo personalmente, de Sí. que me lo presentan en el 2012. Un año así de muchos cambios. Yo pensaba que se acababa el mundo y esas cosas, ¿no? Sí. Y y a partir de entonces empezamos a tener una relación en mucho sentido por el trabajo, ¿no? Porque empecé a hacer como muchas presentaciones con él. Y poquito a poquito empezamos a tener también una relación personal. Nunca como yo hubiera querido, porque ya era una persona Tú querías carne mayor. asada con Stan Sí, Lee y pero vámonos a Cancún. Pero los poquitos momentos que convives o que tuve la oportunidad de convivir con él, de verdad era un personaje increíble. O sea, era justo lo que tú esperabas cuando hablaras con Stanley. Así. Sí. Y ese es un regalo impresionante. Entonces, con el tiempo, él conoce a Fer, a mi esposa, ahora, entonces mi novia, y también tuvo con ella como muchos momentos muy padres, porque era un hombre muy cálido. Y cuando sucede esto de que yo le voy a pedir a Fer que se case conmigo, y está toda esa situación de la Conque, ¿no? Y sabemos que viene Stan Lee y este rollo, y sabiendo que nos llevamos bien, y sabiendo que él conoce a Fer, o sea, no, mucha gente en las convenciones, de hecho, van y ves que al final de cada panel puedes hacer preguntas y tal, y mucha gente pide como de, oye, es que si le puedes decir, o sea, hay esas, y está padre, y está muy padre. Pero en el caso mío, sabía que había una historia detrás de todo esto, ¿no? De todo lo que la gente iba a ver, pues, porque al final, bueno, tuvo que ser un momento muy público porque pues, así se prestó. Uh-huh. Pero detrás de todo eso había una cosa personal, había una relación, digamos, tras bambalinas, ¿no? Con Stan y con todo su equipo. Entonces, cuando se lo pido, me dice, sí, por supuesto, ¿no? Y él apreciaba mucho a Fer, la verdad. Y fue un momento muy lindo porque si tú la gente que lo ve, él se queda como un testigo nada más, ¿no? Sí. Y él abraza y ella lo abraza a él porque había cariño y bueno, me hubiera gustado invitarlo después a la boda, pero justamente creo que la Conque fue el último evento donde él estuvo
como suficientemente fuerte para disfrutar Sí. a la gente. Ya después empezó a decaer y bueno, terminó tristemente falleciendo. Ahí yo lo conocí por única vez. Digo, pues me formé. No crees que porque somos Pues, compas de la carne asada tampoco. a ni ver, mucho menos. le hubieras dicho Chumel, ya ves que... Pues sí, pues ya ves cómo es Chumel de nada más A jala mí, para su no, a guacal. mí no me dijo nada, ¿eh? Sí, no. A mí no me dijo nada. No, pues tampoco quería. Yo llegué como fan porque también me gusta esa experiencia. Entonces yo me formé con mi comicito y así, y me lo firmó y le dije gracias. Así, ya sabes que tienes 7 segundos con Sí. Stan Lee, ¿qué le dices? Y termina siendo una torpeza, así como, Es que señor, sí. perdón, me gusta mucho todo, perdón, ya me voy. Y te empujan, así. Ese fue mi momento con Stan Lee. Y yo creo que para todos es ese momento. Sí, Sí. ¿no? Es una personalidad muy fuerte y un ícono, ¿no? Me acuerdo cuando termina la conque aquella y empezamos a hacer como la planeación del siguiente año, decíamos, ¿y ahora a quién podemos traer que tenga ese nivel? Y yo decía, a nadie. Ya trajimos a los Beatles, ¿no? O sea, Stan Lee no tiene comparación. No hay comparación con él, porque es una persona que amalgama todo lo que es este evento, ¿no? Que es sí responder a los fans hardcore, pero también a la gente que no tiene idea de un cómic, pero ha visto todas las películas de Marvel. Y saben que, ese es el viejito que sale en las películas de Marvel. O sea, Claro. y no hay un personaje que pueda tener todo eso. No, y en es sí la solo. representación moderna también de pues, todo el mundo de los superhéroes y lo que usted ve en pantalla pues viene de ahí, o sea, No, y es yo creo esa que esencia. igual, o sea, de pronto está padre poder darle a la gente que igual no está tan cercana a lo que hacemos, este tipo de ejemplos. Y yo se lo ponía así. Stan Lee es John Lennon y Elvis Presley juntos. Eso es Stan Lee. Porque a veces no alcanzamos a ver la trascendencia de lo que hace, sino hasta que lo pones en un comparativo en otros medios, ¿no? Y eso es, Stan Lee, es un ícono de la cultura popular, no de los cómics, de la Sí. cultura popular en general. Y Totalmente. tan importante como estas personas que acabo de mencionar. Y a lo mejor habrá gente que pensará que exagero, pero no. No, para nada. No, es un referente, o sea, por donde lo veas, es el responsable de una industria multibillonaria, es el responsable de cómo contamos historias, es el que nos dio los superhéroes que sí nos representan y que no son aspiracionales. Creo que tiene muchos ángulos. Señor, que señora, analizarle. su niño está en este momento portando una camiseta gracias a Stan Lee. Es correcto. El monito que tiene, él lo hizo. Eso que usted fue a comprar ahí al Walmart bien enojada. Así. De, ay, ¿por qué te pones tus monos, Ramirito? Es gracias a Stan Lee y mire, su hijo puede potencialmente terminar también con una playera de Marvel y trabajando para Marvel. Así que no lo regañe, señora. Que ahora ya está este fenómeno lo leí en el cómic y ahora lo veo en pantalla, que pues te tocó vivirlo desde cero, güey, ¿no? Sí. O sea, tú siendo fan de Spider-Man y queriendo dibujarlo, te tocó ver las películas de Sam Raimi y te tocó ver las siguientes y las que tenemos ahora. ¿Cómo es la experiencia de el dibujante que ahora va a ver lo que dibuja en pantalla, güey? Te voy a contar dos anécdotas. Una muy cortita y tiene que ver con la sensación. Cuando a mí me gusta mucho cuando voy en la calle y veo a la gente o a los niños, ¿no? O a los adultos también con sus playeras de Punisher es muy popular en las playeras, ¿no? Sí. O de Deadpool o de tal. Siento muy padre, pues. Pero cuando veo las películas de Marvel, ese momentito al comienzo, cuando sale el logo y tal, ahora ya lo cambiaron, pero antes salían como imágenes de cómics y tac, tac, tac. Esa sensación de yo soy parte de eso es muy padre. Son estos pequeños momentos de triunfo que disfruto yo solito y que duran eso, un momentito, pero es una cosa como una satisfacción personal bien padre. Sí. Eso me gusta mucho. Cada vez que voy a ver una película
al cine, digo, ay, Sí. qué padre poder decir, y bueno, y mi familia, ¿no? Que somos parte de eso, porque al final es un esfuerzo de todos, de mi esposa, de mis hijos, de la gente cercana, porque pues ellos son los que a veces son los únicos que sufren esa parte que todos disfrutan, son ellos, Ujú. ¿no? Porque, pues, porque soy esta persona que trabaja todos los días, tanto tiempo y etcétera. La otra anécdota, me acuerdo que cuando se estrenó la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, llevé a mis papás al cine. Mm. Y, pues evidentemente toda la sala de cine estaba llena de gente como yo, ¿no? Un poquito con más tallas, pero todos como Claro, yo, ¿no? todos oliendo hasta lo mismo prácticamente. Y con playeras de Hombre Araña y de Marvel y tal. Cuando acaba la película, pues había un grupo de chavos ahí que estaban platicando adelante y tal, y mi papá se acerca a uno de ellos y le dice, mi hijo hizo la película, ¿no? Porque mi papá no tenía como clara que esta idea pues, que Marvel y los estudios Marvel y Marvel Comics y Sony, ¿no? Pero bueno, esa es la manera en que mi papá Lo vivía. lo vivió y fue muy padre, pues, porque yo sé que para él fue un momento muy, muy lindo, ¿no? Aunque Sí. después le dije, no es así, No, papá. no, papá, pero gracias. Agradezco mucho el cariño. Pero sí, padre. Y que de hecho tú decías, ¿no? Que tu favorito es el de Andrew Garfield, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy ya entrando aquí No en solamente mi favorito, es el único. Es el único, dices tú. Que Es aparte, el único. te voy a decir una cosa. Sí veo al Spider-Man de Andrew Garfield y se parece mucho a tus monos, fíjate. Tiene Es que- como que veo ahí como que si Humberto Ramos, ese sí lo hizo Es él. que incluso físicamente él, su estructura anatómica, ya así, Ya estamos muy técnicos, Muy pero, muy pero mire, preciosista. ya usted ya este programa ya está metido, ya lo tiene que escuchar. le hace que su figura sea más estética al momento de portar el traje. Te voy a explicar. Tobey Maguire, cuando se pone el traje, hace cuenta que es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque como él es un poco más cuadrado, pues, hay un nombre técnico de los tipos de cuerpo, la verdad no me acuerdo pero hay una manera de La explicarlo. Cuauhtemiña. Pero sí, como chutagol. Ajá. O sea, es como de chutagol. Y entonces cuando se pone el traje, hace que se vea como enjutadito, ¿no? Sí, como el todo junto, ¿no? Exacto. Es así como compactito. Y Andrew Garfield es un cuate que tiene hombros muy anchos y un cuello muy largo. Entonces, al momento de que trae el traje, se ve bien padre. Se ve como un superhéroe. Ujú. Y Tom Holland, aunque es un cuate muy atlético, de hecho, pues, él creo que era el actor principal en la obra de teatro de Billy Elliot, Sí. porque es un acróbata bastante chido, el cuate. Y fan del teatro musical y como que esa parte la tiene muy Y él desarrollada. creo que en ese sentido él sería el mejor Peter Parker, porque pues, es el que más naturalmente lo puede hacer, ¿no? Pero su físico no es tan chido como el de Andrew Garfield. Sí, no, sí, a mí me gusta la de Tom Holland más que físicamente. Creo que sí, esta angustia adolescente, creo que que lo actúa muy bien, pero físicamente sí, Andrew. No, es muy chistoso porque yo alguna vez discutía con Dan Slott, teníamos esta agria discusión, Sí. porque a él le gusta mucho Tom Holland. No es que a mí no me guste Tom Holland, o sea, creo que los tres actores aparte lo hacen muy bien en relación al personaje que tienen que interpretar. Ahora, el personaje que le piden a Tom Holland interpretar, para mí no es Peter Parker. Y eso le resta muchos puntos, si no es que todos los puntos. Ya. El Spider-Man que a mí menos me gusta es el Spider-Man del universo de Marvel, ¿no? Que debería ser justo al revés, ¿no? Y entiendo lo que se está haciendo porque tiene que ver con otra... Es que ya son sus planes a 20 años que Sí. también luego pues tienen muchas cosas en mente. Pero yo le decía a Dan y a otras muchas personas con los que he tenido esta plática, ¿no? Para mí lo más importante, y lo platicamos hace rato, lo más importante del Hombre Araña es Peter Parker. Y lo más importante de Peter Parker es su sentido de responsabilidad. Y ese sentido de responsabilidad
nace a partir de una tragedia que él vive que le hace darse cuenta que el tener un poder lo obliga a ser responsable de ese poder, cosa que no sucede nunca en el universo de Marvel. Y me explico. Cuando él aparece la primera vez, que es en Civil War, es muy reciente la muerte del tío Ben, porque se lo dice Tony Stark. O sea, no se lo dice abiertamente, pero dice, oye, este video que ponen ahí de YouTube tiene 6 meses, más o menos, de antigüedad. O sea, quiere decir que el tío Ben no tiene ni un año de haber muerto, ¿no? Lo cual quiere decir que, uno, la tía May debería estar un poco más como en luto, y, en lugar de estar tirando la onda. En lugar de estar ¿no? guapísima. Pues deja tú que esté guapísima, ¿no? pero tirarle la onda así Sí. no está tan chido, o por lo menos no es lo que a mí me hubiera gustado. Mira, ver igual de y ella. cerró los ciclos muy rápido, ¿eh? O sea, se cortó el Ah, pelo, hay gente. se fue a Tulum y dijo, ya. Hay gente, sí. Habemos gente que cerró un círculo. Exacto. Pero no la tía May. O sea, Sí. porque justamente la otra parte de Peter Parker es saber que su mayor responsabilidad es cuidar a su tía May, que se queda desamparada. Y entiendo que estamos en una realidad diferente. Y no es que la mujer se quede desamparada, pero sí él siente que debe cuidarla. Pues. Ujú. Y nada de eso aparece en ese personaje. Luego. Lo de Tony Stark, ok. Eso a mí siempre me ha hecho mucho cortocircuito. Exacto. La relación de... Tony Stark termina siendo esta figura paterna del tío Ben, Sí. raro, ¿no? Que lo saca del personaje, pues, porque una de las partes importantes es que el Hombre Araña es el héroe del vecindario, ¿no? Y te lo dicen así en cada oportunidad. Your friendly neighbor, ¿no? Entonces, es el chavo que está cuidando la gente que está cercana a él. Y eso tiene que ver con el tío Ben. Tony Stark no es ese personaje y nunca lo... O sea, esta parte donde siento yo que está muy forzada la relación de cariño que le tiene Peter a Tony. El final de Avengers Infinity Wars, Ujú. así de... La Rosa de Guadalupe Infinity War. Porque es otra cosa que no es Peter Parker. Peter Parker no es un cobarde. Y ahí lo hacen ver no como una persona con miedo, porque miedo tienen todos, Sí. pero ahí lo hacen ver como un cobarde. Y eso así de... o sea, recuerden ustedes, amigos, cuando se muere, cuando se deshace, pues al final de Infinity Wars, no me quiero ir, abrázame porque tengo... No, ese no es jamás Peter Parker. Eso me molestó muchísimo, la verdad. No es alguien que pida el apapacho. Exacto. Exacto. Es alguien que se levanta. Es un héroe. O sea, Peter es un héroe. Y como héroe se hubiera ido. Ya. No como el niño que tiene miedo. No, y eso así de... Sí, y eso también creo que es el síntoma ahorita de todo el mundo de los superhéroes, que ya, mira cuánto llevamos ya hablando de Spider-Man, ¿no? Ya es una pasión, ya son parte de nuestro ADN y de quiénes somos y la gente, en cuanto sale una película o en cuanto seguramente se publica alguno de los cómics que tú dibujas, luego la gente... Es una pasión desbordada por no me parece y no estoy de acuerdo. Sí. y creo que es porque amamos, güey, a estos personajes y porque son parte de nosotros muy fuerte. Y este soy yo hablando como fan, porque al final te digo, entiendo perfectamente lo que se está buscando, ¿no? Sí. Entiendo que hay un horizonte mucho más grande y seguramente va a irse dando poco a poco. Digo, por ejemplo, esto que se acaba de anunciar hace pocos días, ¿no? De que el multiuniverso existe, entonces quiere decir que la gente que gusta más de Andrew Garfield va a tener chance de volverlo a ver, etc. O sea, Ya dijeron, mira, si te gustan, ya, pues ponlos todos juntos, ya, Exacto. para que le guste a todos. entonces ellos saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Sí. Y este que acaba de hablar hace un momento soy yo como fan, ¿no? Soy yo como un niño que creció leyendo este personaje y que le gustaría verlo reflejado en una película y que no le están entregando lo que él quiere, que es lo que pasa con cada fan, y por eso somos fans, porque nos apasiona esto que Sí. vivimos, ya sea, o sea, así sea la filatelia o sean los superhéroes, es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso
es lo que hace esta industria tan apasionante, tan chida. Ay, Humberto, pues yo estoy muy, muy, muy agradecido de que estés aquí porque, bueno, de entrada, porque sé que el tiempo es complicado cuando eres dibujante, cuando eres un artista, así que muchas gracias por el tiempo, pero también porque creo que todas estas ñoñadas que a mí me gustan, yo siempre he creído en el poder de los cómics. O sea, los superhéroes tienen poderes, pero el medio tiene un poder importantísimo de empujar ideas, de darle valores a las personas, de darte autoestima, güey, cuando eres un morrito que está ahí en una esquina. Es un medio muy poderoso. O sea, para mí está a la par del cine. O sea, me parece que además el cómic es muy cinematográfico, ¿no? Entonces, Claro. que es un honor que estés aquí y que estés platicando No, hombre, encantado. todas estas cosas con nosotros. Yo podría platicar 2 horas más, pero así la gente se queda con ganas. Humberto Ramos, además de todo esto que nos platicó que hace, también está ahorita a cargo de Strange Academy, un cómic también ahí de Marvel, que usted léalo porque está muy chido, está muy divertido y 7 números, ahorita estábamos platicando, ¿verdad? Son los que están publicados. Sí, estamos trabajando muy duro, ¿no? Incluso durante la pandemia lo platicábamos, hubo momentos complicados, pero salimos avante y ahí estamos cada mes, ¿no? Ya, y de hecho luego hasta organizas subastas de arte original para apoyar, ¿no? A la Sí, fíjate industria. que sobre todo en el momento más álgido de la pandemia, que fue muy al principio, cuando todos estábamos así encerrados, pues obviamente muchas tiendas pues viven de eso, de que la gente vaya y compre, ¿no? Y al mismo tiempo de que los cómics se entreguen, porque ese fue otro problema grave, ¿no? La distribución. Al cerrar todo, se cerraba la línea de producción y no había cómics, aunque hubieran estado las tiendas abiertas. Entonces, fue una iniciativa que nació de muchos lados y muchos la adoptamos y la implementamos pues en nuestro propio ambiente, pues en nuestro propio entorno. Y sí, en ese tiempo hicimos muchas subastas de arte original y ese dinero que se juntó iba directamente a cada tienda en particular, ¿no? Lo anunciábamos, el dinero lo de esta subasta se va a ir directamente a la tienda tal, que está en tal lugar y tal. Y creo que resultó bastante bien. Digo, nunca, no es que pretendiéramos que fueran a hacerse millonarios de nada de eso, pero seguramente les ayudamos o por lo menos a acabar de pagar el mes de renta o el sueldo de los empleados sin que tuvieran que despedirlos aunque no hubiera trabajo. O sea, siempre fue un apoyo y muchísima gente también de la industria hizo cosas como esta y pues bueno, al final de cuentas es una manera de regresar y agradecer estos espacios que son donde la gente se puede acercar a nuestro trabajo. Y esa es la industria del cómic, muchachos. Así es, se autorregula, se autoayuda, es una muy bonita comunidad. Y gracias, Humberto Ramos, por estar aquí. Es una delicia tenerte en el estudio. Y gracias también por todas las historias que nos has dado. Gracias a ti, Alex. Muchas gracias. Y pues nos vemos. Y yo sé que le vas a la América y entonces arriba los Pumas. Eso ya nada más para terminar. Ya luego platicamos. Luego platicamos de eso. La gente que no sabe de fútbol le va a los Pumas. Ah, ¿cómo es te un atreves? hecho científico comprobado. Híjole, no tiene más. Mira, así nos vamos a ir. Con eso nos vamos a ir. Muchas gracias, Humberto. Cuídate. Al contrario. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Chingada su madre.